Muy buenas tardes. Todo esto y más en la presencia del Señor. Todos sean bienvenidos a su casa. Gracias al Señor por regalarnos este cuerpo tan bonito, que son sus hijos congregados, y aquellos que han de ser también, a todos aquellos que son llamados a su salvación maravillosa. Gracias a Él por reunirnos en esta tarde, a todos aquí. Quería también dar un pequeño anuncio en forma de felicitaciones o de felicidades a la nueva familia, a la familia Grommayer Rodríguez, que ayer tuvieron su enlace matrimonial. Estamos muy contentos, muy gozosos de poder felicitarles y también arroparles en oración por este nuevo comienzo como familia. Le damos un saludo, un abrazo y nos alegramos con ellos. Vamos a tener una oración para empezar. Amado Señor, ¿qué nos puede dar Dios este mundo, Señor? Sino cosas que se las lleva el polvo, cosas que perecen, cosas que se terminan. Pero tú, Señor, nos has llamado a vida eterna, a vivir contigo para siempre, Señor, a hallar un gozo que sobrepasa todo entendimiento, una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Nada fuera de ti, Señor, al contrario, todo contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día para ti, Padre, y queremos congregarnos, celebrar este culto a tu nombre, Señor, para que suba como un perfume de olor fragante, agradable a ti, Señor. Mereces toda la gloria, Señor, mereces nuestros corazones sacrificados en alabanza para ti, Señor, en gratitud, porque nuestras palabras se quedan cortas, Señor. Gracias, Padre, por dárnoslo todo, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre, y tu amor tan grande, Señor, incomparable. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor en Salmos 145, versículos del 6 al 9. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Amén. Nos ponemos en pie para tener el tiempo de alabanza y en esta ocasión a cargo de nuestra hermana Susana. Buenas tardes a todos. Quería comenzar con un versículo que está dentro de la predicación de hoy. Hechos 3:16 dice: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús la ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Dios es el autor de nuestra vida y también es nuestro Salvador, nuestro ayudador. No es casualidad hoy que el grupo de alabanza que lleva un tiempo con sus mínimos por unas cuestiones y por otras. Hoy precisamente, aparte de que yo sigo recuperando de mi mano y le doy gracias a Dios que ya puedo hacer algo, pero se me traban los dedos todavía. Yurena está mal con su mano hoy también, ya está enfermita. Y no es casualidad el tema de hoy, de que Dios es nuestro sanador. Dios es el que nos da libertad y no solamente nos sana físicamente, Él quiere sanar primeramente nuestro corazón. Me gustó la predicación del hermano David la otra vez cuando dijo: muéstrale al Señor tu mano seca. Si hay algo seco dentro de ti, pues Él lo va a restaurar, Él lo va a hacer florecer. Y nosotros siempre tendemos a pensar en las cosas físicas, pero Dios primeramente quiere restaurar y sanar nuestro corazón para poder restaurarnos también físicamente. Así que de Él recibimos vida, de Él recibimos sanidad
y de Él recibimos libertad, como hemos cantado también la primera canción y ahora seguimos cantando. Cantamos de su amor porque de Él recibimos sanidad y libertad. Seguimos adorando al Señor con una canción que todos se conocen. Como tenemos pocos instrumentos, denle palmas con alegría. Me estaba llamando la atención un versículo que leí esta semana en Gálatas 6. Me van a permitir que lo lea en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan así, de esta manera, la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. El Dios al que servimos es importante, no nosotros. Así que con este versículo le queremos pedir a Dios con esta canción el dejar nuestro orgullo, nuestros propios deseos para buscar el rostro y la presencia de Dios en nuestras vidas, para que Él pueda traer sanidad y libertad a nuestro corazón, humillarnos ante Él y caer rendidos a sus pies. Tuya es, oh Señor,
seguimos con una pista que nos va a poner ahora Jessica, alabando al Señor. Dice el principio de la canción: ni riqueza ni honor, nada tiene valor. Fama y honor, mi anhelo es buscarte.
Y a continuación tenemos la lectura de la palabra de esta tarde. La encontramos en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 11 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: «Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: «El Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo». En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados, al decirle a Abraham: «Todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia». Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Y vamos a orar también por nuestro pastor Josué, que tiene el mensaje, y también por que Dios prepare nuestros corazones por esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por poder abrirla, poder leerla, poder respirarla, Señor, poder hacerla. Gracias, Dios, porque en ella hallamos palabras de vida, que eres tú mismo, Señor. Padre, que sean tus palabras, Dios, escuchándose en esta tarde, Padre, por medio de tu siervo, el pastor Josué, Señor. Dale, Señor, una porción especial de tu Espíritu Santo. Llénale de ti, Señor, para que Él nos instruya, nos enseñe, nos lleve, Dios mío, por donde tú nos quieras llevar. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, usándole para hablarnos en esta tarde, Padre, y fortalécele, Señor, en todo momento. Te damos muchas gracias, Dios, porque no nos abandonas y porque estás en medio nuestro. Es tu promesa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Fueron buenos días esta mañana en Tijarafe. Buenas tardes a todos. Tengo la sensación que es real, de que no les veo desde hace tiempo. Muchos de ustedes, por circunstancias que todos conocen, he estado ausente esta semana. Estaba calculando
No nos vemos seguramente desde el domingo 28, el domingo de los bautismos en Tijarafe. El fin de semana del 4 estuve en Gran Canaria, muchos lo saben, sino por el fallecimiento de mi hermano. Le doy muchas gracias a la iglesia por sus palabras de ánimo, por sus palabras de condolencia, por también el sentimiento también de, la consideración de la iglesia y de los diáconos también echándome una mano ese fin de semana para que pudiera estar allá en Gran Canaria con mi familia. Y bueno, y el fin de semana pasado tampoco pude estar porque estaba en el campamento de jóvenes. Fue un tiempo muy bueno ese campamento de jóvenes, muy corto, breve, se pasó casi volando. Eran 43 jóvenes. Bueno, era el cupo del sitio, no cabía más gente, entonces no pudo ser más gente, sino porque había gente que se quedó fuera por falta de plazas. Entonces, damos gracias por esas oportunidades que nos dan a reunirnos todos los jóvenes de Canarias, de la UEB, de la UIBC, y seguir trabajando para tener más oportunidades y seguir trabajando en los jóvenes de aquí de La Palma y también en los jóvenes de toda Canarias. Y si les parece, pues empezamos ya con lo que es la predicación. Seguimos con el libro de Hechos que estamos estudiando juntos. Estoy haciendo esta serie de predicaciones sobre el libro de Hechos. Y la continúo exactamente en el versículo donde me quedé, ya por el 20 y pico de enero. No creo y tampoco espero que se acuerden exactamente de lo que prediqué, pero les voy a intentar recordar. ¿Se acuerdan de la escena donde habíamos dejado nuestro estudio de Hechos? Era una escena en la que vemos a Pedro y a los discípulos acercándose y extendiendo el brazo a un cojo de nacimiento. Eran los versículos justo anteriores a este pasaje que han leído en esta mañana. Este cojo, como digo, era cojo de nacimiento. Y le extendieron el brazo tanto Pedro como Juan y le sanaron. Le sanaron en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. El cojo que se sentaba a la puerta del templo acababa de ser sanado y esto había causado un gran revuelo, una gran conmoción en los que se habían reunido aquel día para adorar al Señor o para ir al templo, como era quizás su costumbre. A lo mejor algunos seguramente eran verdaderos adoradores y otros a lo mejor iban por costumbre, por tradición, por religión. Y eso causó gran conmoción aquello, ver a ese cojo de nacimiento que todos conocían, que todos sabían quién era, que muchos seguramente habían dado alguna moneda algún día cuando fueron al templo y le veían de pie, caminando y saltando. Lo habían visto mucho tiempo, quizás toda la vida. De todas las direcciones venía gente para ver por sí mismo lo que había sucedido. Vamos a leer los primeros 2 versículos de este pasaje, el 11 y el 12. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Cuando llegaba, veían al mendigo, como digo, agarrado, aferrado todavía al brazo de Pedro y de Juan. ¿Por qué se agarraba este mendigo, este cojo de nacimiento, al brazo de los apóstoles? Ciertamente no porque su sanidad no hubiera sido completa. Nos lo dicen muy claramente estos versículos. Había sido sanado de forma completa. Vemos en el versículo 8 de este capítulo que él era completamente capaz de caminar, incluso de saltar por sí mismo. Y en el versículo 16, más adelante, veremos que Pedro nos dice que este hombre había sido sanado completamente. También es evidente por el asombro de todos los allí presentes que ese hombre había sido sanado de verdad. Había sido sanado, no era un truco, no era una fantasía, no era una alucinación. Es evidente que ese hombre había sido sanado en totalidad. Por lo tanto, parece indicar que la razón por la cual se seguía aferrando al brazo de Pedro y de Juan no era porque no hubiera sido sanado, era a causa del profundo agradecimiento que sentía por lo que él pensaba que esos hombres acababan de hacer por él. Pedro no podía dejar pasar por alto semejante oportunidad. Pedro no podía dejar pasar por alto semejante oportunidad. Es evidente que ya tenía la atención de toda la multitud. Todo el mundo estaba fijándose en Pedro y en Juan, especialmente en Pedro. En el versículo 12 nos dice que la gente se quedó allí mirando a Pedro y a Juan como si ellos fueran superhumanos en la naturaleza. Parecía como si la multitud quisiesen algo más,
o esperase que hablasen. Es curioso porque cuando un hombre, sobre todo hablo ya desde el punto de vista masculino, cuando un hombre tiene la atención del público, es algo que a los hombres nos encanta, sobre todo a los hombres que nos gusta hablar. Nos encanta hablar, nos encanta expresarnos, nos encanta tener razón, nos encanta que nos escuchen, nos encanta ser escuchados. Y Pedro en ese momento sabía que tenía la atención de toda la multitud, de todo el público que estaba delante de él. Pedro comenzó su discurso diciendo que no debían sorprenderse realmente ante lo que había sucedido. Y les recordó que el poder que ejerció este milagro no se encontraba en él mismo, no se encontraba ni en él ni en Juan, porque eran simplemente hombres, simplemente seres humanos, sino que se encontraba en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, en ese carpintero con el que habían pasado 3 años viviendo, al que muchos de esos judíos que estaban delante ya conocían bien, lo habían visto lo que había hecho, habían escuchado sus enseñanzas, pero no le habían conocido de verdad, no le habían aceptado como lo que realmente era, no un simple hombre, sino Dios hecho hombre, el Hijo de Dios y Dios mismo hecho carne, hecho hombre. Ellos eran simplemente seres humanos, carnales y canales por medio de los cuales ese poder podía fluir. Y hay 2 cosas aquí que son dignas de mencionar. En primer lugar está la experiencia de los apóstoles. Ellos ciertamente esperaban que el poder del Señor Jesús fluyera a través de ellos. No era eso lo que el Señor les había prometido. Si se acuerdan de la primera predicación que hice del libro de Hechos, hablaba de la promesa del Padre. Y os traeré el Espíritu y el Espíritu os traerá poder para hacer cosas maravillosas. Ellos sabían que ese poder iba a fluir en ellos, lo vimos en el capítulo 1, pero recibirían poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, no por ellos mismos. De hecho, les dijo el Señor, esperen en Jerusalén, quédense quietos y esperen a que yo venga. Y prediqué sobre este pasaje esta mañana en Tijarafe, no es casualidad que la combinación haya salido así. Creo que es importante esto. Ellos sabían que por sí mismos no podían conseguir nada. Ellos habían hecho cosas maravillosas con Jesús esos 3 años con él, pero sabían que sin Jesús no eran nada. Y estaban esperando que el Espíritu Santo viniera en lugar de Jesús para darles ese poder. Y sabían muy bien que lo que iban a hacer a partir de ahora no era mérito de ellos, sino mérito del Espíritu Santo y del propio Jesús que les había mandado ese Espíritu a ellos. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. A Pedro y a Juan no les sorprendió para nada que el Señor hubiese permanecido fiel a su promesa, porque no se equivoquen, tenemos un Dios que cumple sus promesas. Tenemos un Dios que no dice cosas por decir. Todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Todo lo que está en las Escrituras se va a cumplir. Todo lo que el Dios nos haya prometido, Él lo va a cumplir fielmente. En segundo lugar, es interesante observar la humildad y la integración de los apóstoles. Pedro no vaciló en decirles a todos la verdad acerca de ese milagro. Y vuelvo a lo de antes, es muy fácil para un hombre llenarse de vanagloria. Es muy fácil para un hombre recibir el halago fácil o el halago barato de los que le escuchan. Es muy fácil para un hombre regodearse con el halago, porque el halago es dulce al oído. El halago te hace perder la cabeza. Pero fíjate que Pedro no aprovechó esa ocasión para vanagloriarse a sí mismo. Podía haberlo hecho. Si te pones a pensar, podía haberse ganado un gran nombre ese día, haber conseguido un montón de seguidores ese día. Seguidores que seguramente al final le hubieran abandonado porque hubieran visto que era un mentiroso. Pero podía haberlo intentado. Pero él conocía a Jesús verdaderamente. Él sabía el Jesús que conoció. Él sabía que era el Hijo de Dios, sabía en quién había creído y sabía que no podía jugar con el Dios en el que había creído. No podía jugar con el Hijo de Dios. Y vemos aquí el poder que Pedro no vaciló en decirles a todos la verdad. El poder para sanar a ese mendigo cojo provenía de Dios y solamente de él. Pedro se dio cuenta de que él nunca hubiese podido sanar a ese hombre por su propia cuenta. Toda la gloria acerca de ese milagro pertenecía al Señor y se la quiso dar. Antes de continuar con este pasaje, me gustaría considerar lo que hemos estado hablando de una manera más detallada. Te pregunto, ¿esperas que el poder del Señor fluya dentro de ti? Hablo a los que ya son creyentes, a los que ya son cristianos, a los que ya son hijos de Dios. ¿Esperas que el Señor haga algo grande por medio de ti? ¿Te sorprende ver que el Espíritu Santo obra a través de ti para tocar la vida de alguien?
Si somos honestos con nosotros mismos, muchos tenemos que admitir que no tenemos grandes expectativas para nuestras vidas, nos conformamos con muy poco, ni siquiera que podríamos impactar en lo espiritual a aquellos que nos rodean, pero sí que podemos. Si hemos aceptado a Jesús y si tenemos al Espíritu Santo viviendo, morando en nuestro ser, tenemos ese poder. Pero ¿tenemos expectativas de poder utilizarlo? ¿Tenemos expectativas de poder expresarlo? ¿Tenemos expectativas de poder impactar a personas que nos rodean con ese poder? ¿O nos conformamos con vivir vidas mediocres? Vidas que no impactan a nadie, vidas que no marcan la diferencia de nadie. Los discípulos sabían que tenían un reto enorme por delante, pero sabían que iban a tener al Señor Jesús a su lado para llevarlo a cabo. Y fueron valientes para enfrentar a un mundo que estaba en contra de ellos y ser de impacto a los que les rodeaban. Cuando entendemos que el poder que mora en nosotros es el mismísimo poder de Dios, entonces viviremos nuestras vidas esperando grandes cosas de Él. Voy a ahondar más en este tema más adelante en la predicación. Cuando vemos al Señor obrando en nuestras vidas, ¿cuál es nuestra reacción? No es humano tratar de tomar algo de esa gloria para nosotros. Cuando el Señor nos da dones que son luminosos, brillantes, y nos hacen brillar ante el público, ante los seres humanos, nos encanta pensar en lo que conseguimos, en que lo que conseguimos en la vida, de alguna forma, también tiene algo de nuestra parte. Y la realidad, hermanos, hermanas, amigos, amigas, es que todo lo que tenemos, todo lo que conseguimos, todo lo que hacemos en esta vida es por la gracia y misericordia de Dios. Solo por Él. Dependemos de Él hasta para respirar. Dependemos de Él hasta para levantarnos cada día por la mañana. Y se lo digo muy de cerca porque lo he vivido hace poco. No tienes ni idea de lo que te va a traer el día de mañana. No puedes esperarlo, no puedes darlo por hecho, no des nada por sentado. Toda tu vida, todo tu destino está en manos del Señor, del dador de la vida, del creador del universo, del todopoderoso. Dependes de Él para todo. No te vanaglories con nada de lo que consigues, sino sé agradecido, sé humilde como fue Pedro. Dale la gloria a quien se la merece, a Cristo Jesús. Dependemos de Él para todo. Fíjense que para nada fue la actitud de Pedro en este pasaje. Debemos admirar la humildad de este hombre sencillo, pescador, elegido para iniciar algo maravilloso, el programa evangelístico de la iglesia primitiva, algo que impactó y cambió el mundo. Un simple pescador de Capernaum, un simple pescador de Galilea, que alejó de sí toda la atención de los presentes y la puso en donde tenía que ponerla, en el Señor Jesús. Encontrar en la vida un equilibrio entre la expectativa y la humildad no siempre es fácil, pero es ahí donde debemos vivir. No nos debe sorprender que Dios haga algo maravilloso, algo grande en nuestras vidas, porque nuestro Dios es grande y maravilloso. Y si somos hijos de Él, somos hijos del Rey, somos herederos de su reino y somos capaces de impactar y de hacer cosas maravillosas en la vida de los que nos rodean. No subestimes el poder del Dios en el que crees, no subestimes el poder del Dios que habita en ti y no le pongas límites ni le pongas barreras, sino déjale obrar y déjale que impregne tu vida y que haga que los que te rodean lo sepan. Pedro quitó sobre sí la atención que le tenía prestada a toda la gente y la colocó en el lugar correcto, donde pertenecía. Vamos a seguir leyendo los versículos del 13 al 15. Y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, porque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. En el versículo 13 nos habla de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, había glorificado a su siervo Jesús, que esas personas que estaban escuchando a Pedro y a Juan lo habían entregado y lo rechazaron, porque Pilato incluso había decidido soltarlo. Quizás alguno de estos espectadores haya sido uno de los responsables de los que mandaran a crucificar a Jesús. Podía haber alguien del Sanedrín ahí presente, alguien del consejo, de los ancianos, de los religiosos que le juzgaron y le presentaron ante Pilato. Es curioso que Pilato, alguien que no creía en Dios, no creía en el Dios de Jacob, de Israel, no creía en el Dios verdadero, Pilato quería que lo soltaran, pero la multitud había insistido en que se crucificara, porque había visto que ese hombre era inocente.
Pilato en su ignorancia había visto algo especial en ese hombre. Había visto que ese hombre no era un hombre normal. No podía entender quién era, o quizás no quería entender quién era, porque si lo entendía tenía que tomar una decisión con respecto a él, y era un hombre con mucho poder y que amaba mucho su poder. Pero los judíos habían renegado de ese Jesús ante el mundo. Después de una horrenda muerte en la cruz que habían presenciado, el Señor se levantó de los muertos, como hemos leído, y se le dio un lugar de honor a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Su poder acababa de ser demostrado en vida y en la vida del mendigo delante de ellos, que se encontraban parados frente a ellos. Nadie podía negar que habían presenciado un milagro, y un milagro que se acreditaba a ese hombre que ellos habían matado. Y el 14 dice, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Pero dijo a quienes le estaban escuchando que Jesús era el santo y el justo. Si conoces algo la Biblia, sabes que esta referencia del santo y el justo es una clara referencia al Antiguo Testamento, a las profecías que precedían al Mesías. Es una clara referencia al Mesías. Romanos 3:10, el apóstol Pablo en Romanos 3:10 nos dice que no hay ni uno solo que sea justo. No hay ni uno solo que sea justo. Y Pedro de repente estaba diciendo que estaban ante un milagro que había obrado el santo y el justo. Por lo menos ningún simple humano es justo. Ninguno ha llegado a la medida de justicia que Dios ha establecido. Pero solo existe una persona que se merece ese título. Es el santo y el justo. Es el Señor Jesucristo, que cumple con el estándar de la justicia que Dios establece. Y eso es importante entenderlo y saberlo y comprenderlo, no solo a nivel intelectual, sino a nivel espiritual. Si aceptamos esa realidad, si aceptamos que Él es el justo y el santo, ¿por qué no le entregamos nuestra vida a ese hombre? ¿Por qué no nos negamos a agarrarnos a esta vida, a agarrarnos a este mundo, a agarrarnos a este mundo que no nos da nada de verdadera consistencia, de verdadero merecimiento? ¿Por qué no nos empeñamos en agarrarnos a este mundo y no nos empeñamos en agarrarnos al justo y al santo, que es Jesús de Nazaret? Él es el santo y el justo. Los judíos presentes aquel día habían visto en ese título una referencia clara al Mesías prometido. Pedro estaba allí mostrando verdadera valentía, porque para un judío de esa época decir eso de otro hombre era verdadera valentía. Tenía que tener las cosas muy claras. Él no podía saber cómo reaccionaría la gente ante tal afirmación. Le podían haber apedreado, le podían haber lapidado ese mismo día, haber perdido la vida. ¿Eres así de valiente? Ahora hablo a los creyentes, a los cristianos. ¿Eres así de valiente a la hora de hablar de tu Jesús, de tu Cristo? ¿Eres así de valiente al hablar al mundo de quien te salvó, de quien te dio vida eterna, el autor y dador de la vida, el autor de la vida y el dador de la vida eterna? Tenemos que ser valientes como fue Pedro en este momento y declarar quién es el santo y justo. Seguimos con el versículo 15 y dice así. ¿Podemos leer el 15, porfa, otra vez? Dice, no te preocupes. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Pedro afirma que Jesús es el autor de la vida. Y esto es una afirmación poderosa, sobre todo en la época en la que lo estaba diciendo. Es el autor de la vida espiritual y también el autor de la vida física. Jesús de Nazaret era un hombre, pero era el Hijo de Dios y era Dios mismo. Y Jesucristo es eterno. Existía antes de la creación del mundo y existirá cuando este mundo perezca, porque es eterno. El apóstol Juan nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por Jesús. Jesús fue el que construyó este mundo junto con el Padre. Esto nos recuerda claramente que Jesús es Dios hecho ser humano. El autor de la vida estuvo dispuesto, fíjate lo que te digo, el autor de la vida estuvo dispuesto a degradar de su gloria y hacerse hombre, hacerse carne, hacerse hueso y poner su vida humana para que nosotros pudiéramos tener vida para toda la eternidad. Eso es lo que hizo Jesús en esta tierra. No nos sorprende que para Pedro, el autor de la vida, pudiese traer sanidad a unas simples piernas de un hombre cojo. Por supuesto que sí, porque es el autor de la vida. A veces le pedimos al Señor
con miseria, si me permiten la expresión. Pedimos al Señor como pequeñas cosas, o si me puedes dar esto, no sé qué. No somos ambiciosos en lo que le pedimos. Y ojo, no estoy diciendo ahora que le vayas a pedir un Ferrari, porque no te lo va a dar. Y seguramente no te lo va a dar porque no te hace falta y porque no te conviene. Me refiero a que le pidamos cosas de verdad importantes en la vida. Le pidamos que algún familiar nuestro que sabemos que está perdidísimo se convierta al Señor. Le pidamos que cambie vidas de personas que sabemos que están destrozadas. Le pidamos que cambie nuestra vida, que cambie cosas que son muy difíciles de cambiar. No le pongamos límites al dador y al autor de la vida. Él es el que nos creó, Él es el que creó todo lo que vemos. Claro que puede hacer milagros en nuestra vida, como hizo un milagro con el cojo. Pero no le pidamos cosas pequeñas, o no le pidamos desde la miseria, pidámosles desde la excelencia. Preguntémosles, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí? Y pidámosle que Él lo haga en nosotros. El autor de la vida y el dador de la vida es el que realmente sana. Por eso he titulado la predicación así. Como decía Susana en la alabanza, no solo nos puede sanar físicamente, sino algo mucho más importante. Nos puede sanar espiritualmente, puede sanar nuestro corazón de todo dolor, de todo sufrimiento y de toda angustia. Seguimos leyendo los versículos del 16 al 18. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Pedro entonces aplicó su mensaje a las necesidades de la audiencia. Contextualizó muy bien su predicación a los oyentes que les estaban escuchando. Por una parte, les afirmaba que ellos habían actuado desde la ignorancia, en la muerte del Señor Jesús. Y por otra, les decía que se arrepintieran del pecado, de rebeldía y que volvieran su rostro a Dios. Eso es otra cosa de valentía, porque estaba hablando a gente que seguramente era muy respetada en el mundo religioso de la época. Estoy hablando a lo mejor con líderes de la iglesia, con gente muy respetable. Y les estaba diciendo, son rebeldes, son pecadores, no han aceptado a Jesús aunque lo hayan tenido delante. Vuélvanse a Él, arrepiéntanse y síganle. Él también les recordaba que su rebeldía en contra del santo había sido profetizada mucho tiempo antes y les enseñaba las profecías acerca de los padecimientos del Mesías. Y al hacerlo así, les recordaba que ellos eran los causantes del sufrimiento del Mesías. No sé si tú has pensado que tú y yo también somos los causantes de los sufrimientos del Mesías. Es duro ese pensamiento, pero tienes que planteártelo. El Señor sufrió por tus pecados y por los míos. Cada vez que peques, piensa que el Señor Jesús tuvo que morir por eso que tanto te gusta hacer, por eso que tanto te gusta decir, por eso que tanto ambicionas, por eso que tanto anhelas, por eso que tanto deseas y que no vale absolutamente nada en comparación con el amor que Jesús te ofrece, en comparación con la vida nueva que Jesús te ofrece, en comparación con la salvación maravillosa que Él pagó con su sangre y con su carne en la cruz del Calvario. Esos judíos que estaban ahí delante lo habían crucificado físicamente, literalmente, ellos, por su deseo de que le crucificaran, por sus gritos, por sus vítores. Tenían algo muy duro que superar. Pero tú y yo tampoco estamos exentos de eso. También estábamos ahí ese día en el Calvario. Todos los que hemos venido a la presencia del Señor, todos los que hemos convertido nuestra vida y nos hemos convertido en hijos de Dios, antes éramos como ellos, rebeldes, indolentes. No amábamos a Dios, no le seguíamos. Y el Señor tuvo que traernos a su presencia con su gracia y con su misericordia. El dador y el autor de la vida, el que realmente sana. Les recordaba que ellos eran los causantes del sufrimiento. Pero hay una buena noticia. Si se arrepentían y se volvían a Dios, todavía podían ser partícipes de tiempos de sanidad y de tiempos de alivio. Y ser de sanidad y ser de alivio para todos los que le rodeaban. Seguimos leyendo el versículo 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad?
ejemplo que vemos aquí de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pedro estaba delante de los que habían matado a su Señor. Pedro estaba delante de los que habían matado físicamente, los autores físicos de la muerte de su Señor y Salvador, de su amigo, de su Señor, de su Maestro. Pero estaba delante de ellos y de parte del Espíritu Santo lo único que les tenía que decir es: si se arrepienten, podrán ser salvos. Si se arrepienten, todavía podrán tener a este Jesús como Señor y Salvador. A aquellos que eran responsables del sufrimiento y de su muerte se les brindaba un perdón total. Y seguimos leyendo, porque dice: a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus profetas. Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que Él les diga. Y lo próximo que hace Pedro fue recordarles que Jesús venía otra vez, que Jesús iba a volver. Para ese tiempo, Él restauraría todas las cosas, como vemos en el versículo 21. Satanás ha hecho mucho daño en este mundo, y lo hemos visto estos días más que nunca. El mundo estaba celebrando una fiesta dedicada a Satanás. Y no me voy a parar mucho aquí, pero creo que como pastor tengo el deber de decirlo. No quiero que nadie se sienta ni juzgado, ni para nada. No es mi labor. No es mi labor, ni quiero tenerla, porque no es mi labor ni es mi función. Pero sí es mi función instruirles y decirles las cosas claras. El carnaval es la fiesta del diablo. ¿Por qué? Porque significa la fiesta de Don Carnal. Tiene un origen pagano, que ¿quién es Don Carnal? Es Satanás. Y la propia Iglesia Católica lo reconoce, porque es un tiempo en el que dejar rienda suelta a los instintos más bajos de cada uno para luego, en la Cuaresma, arrepentirse. Fíjate qué ridículo es esto, ¿verdad? Qué desagradecido con ese Señor del que te estoy hablando. Ese Señor y Salvador que murió en la cruz por ti y por mí. Y yo de repente voy a dedicar 1 semana o 2 semanas de mi vida a hacer lo que me dé la gana para luego pedirle perdón, porque lo he hecho intencionalmente, me lo he pensado, lo he planeado, he apartado un dinero para ello, y luego le voy a pedir perdón porque sé que me va a perdonar. ¿No recordamos las palabras del apóstol Pablo cuando decía: ¿abusaremos de la gracia para seguir pecando? Para nada, de ninguna manera. La gracia no se puede abusar de la gracia. Por eso animo a todos que, como también decía Pedro, algunos igual lo hacen por ignorancia. Si es por ignorancia, no pasa nada, ya sabes de lo que estamos hablando. Y si era a sabiendas, por favor, te animo a que no participes en cosas que no son de Dios. Hay 1000 formas de disfrutar la vida, hay 1000 formas de festejar y de celebrar, de compartir con tus amigos, con tu familia, divertirte muchísimo, pasarlo genial y disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. No estoy diciendo que te quedes en casa y te aburras y seas un triste de la vida. No, disfruta de la vida que Dios te ha dado porque ha costado un precio alto la vida que tienes. Disfrútala y vívela en abundancia, pero vívela en abundancia acorde a lo que Dios quiere. Como digo, Satanás ha hecho mucho daño en este mundo y ya quito este paréntesis. Él ha hecho que mucha gente se aleje de Dios y en estos días seguramente ha hecho que mucha gente se aleje de Dios. Sin embargo, el tiempo ya viene cuando el Señor Jesús destruirá todas sus obras, como dice Hebreos, voy a leer estos 2 versículos, Hebreos 2, 14 y 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Eso es lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz. Liberarnos de la muerte, de la última barrera, de la última meta, de lo último con lo que nos podrían amenazar. ¿Qué pueden hacernos? ¿Matarnos? Da igual. Ni la muerte me puede tocar porque soy un hijo de Dios. Ni la muerte me puede tocar porque sé cuál es mi destino. Sé que voy a estar en la eternidad con mi Señor. Y dice también en 1 de Juan 3:8,
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. La sanidad del cojo era tan solo una pequeña muestra, una ínfima muestra del enorme poder del Señor Jesús para romper toda enfermedad, toda esclavitud, toda cadena de las tinieblas en nuestras vidas. Seguimos leyendo el versículo 23 que tenemos delante y dice: porque quien no lo haga, quien no le haga caso, será eliminado del pueblo. Y habla del pueblo de Dios. Pero Pedro también les advierte de los peligros que corrían si rechazaban esta maravillosa invitación, este maravilloso ofrecimiento de perdón. Es gratis. Nadie te pide nada por eso. Pero mucha gente se niega a recibirlo. Porque recibirlo es gratis, pero recibirlo significa un cambio del corazón, un cambio de tu mente, un cambio de tu vida. Entregar tu vida a ese Señor. Moisés había profetizado la venida del Señor Jesús y había dado esta advertencia: ser desarraigado del pueblo de Dios. La separación eterna de Dios era el destino de todos los que rechazaran ese regalo. Y la separación de Dios en este mundo para los que son suyos y se niegan a recibir y practicar este regalo es, de otra forma, también dura, porque de forma voluntaria y ridícula, muchos de los que son hijos de Dios rechazan vivir como Dios quiere y sufren esa separación de Dios en este mundo cuando no debería ser así, porque ya son suyos, ya son hijos de Dios. ¿Por qué te niegas a disfrutar del reino de Dios que Él ha acercado a este mundo y te niegas a vivirlo en tu vida diaria aquí en la tierra? ¿Por qué estás esperando a estar en el cielo para vivir las bendiciones que Dios ya te da aquí? Vive aquí como si estuvieras en el reino de los cielos. Vive aquí como si ya el reino de los cielos estuviera aquí, porque ya se ha acercado. Jesús lo ha acercado. Este mundo no es perfecto. Este mundo es un mundo caído. Nunca viviremos exactamente como es el reino de los cielos, pero Dios nos da la enorme oportunidad de vivir en una especie de reino de Dios que nosotros tenemos como iglesia que traer a este mundo. Tenemos que construir el reino de los cielos desde aquí, en nuestra vida diaria y en nuestro diario caminar. Cada día que no tomas las decisiones correctas, cada día que tomas intencionadamente las decisiones que no agradan a Dios, te estás haciendo vivir un infierno. Estás volviendo a la esclavitud, te estás volviendo a poner las cadenas del pecado. Y a lo mejor hasta lo sabes, a lo mejor hasta te das cuenta, pero por alguna especie de necedad que hay en tu cabeza o en la mía, nos negamos a entregarle todos y cada uno de los rincones de nuestra vida al Señor y que nos libere de todo eso. Para eso vino el Señor Jesús. Y por eso quiere que no seamos eliminados de su pueblo. Los que no lo conocen, que formen parte de ese pueblo. Y los que lo conocen, que vivan como pueblo de Dios aquí en la tierra ahora. Seguimos leyendo los últimos versículos del texto, 24 al 26, y dice: en efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Terminamos, y dice Pedro a todos los presentes en aquel día que no tenían excusa alguna delante de Dios. Dios no había escatimado esfuerzo alguno para decirle a su pueblo acerca de su gran plan de salvación. Había enviado una y otra vez a su pueblo profetas para que les explicaran, para que les dijeran. Y ahora les había mandado, les había hablado por medio de su propio Hijo. Había mandado a su Hijo unigénito para que les explicara, para que les revelara la verdad. No tenían excusa. Pedro les pedía encarecidamente a quienes le oían ese día, y también te pide encarecidamente a ti y a mí hoy, que se entregaran de una vez totalmente al santo y al justo, al Señor Jesús. Ahora es el tiempo para hacer las cosas bien. Cuando el Señor Jesús regrese, ya será demasiado tarde. El milagro de este capítulo 3 nos ayuda a enfocarnos en el Señor Jesús. Nos demuestra que está vivo, que es real, que obra, que sigue obrando y que sus promesas son ciertas. Les dejo con una pregunta que lanzo al aire, para que se la hagan ustedes mismos durante esta semana. ¿Por qué nos resulta tan difícil creer que Dios puede hacer grandes cosas por medio nuestro? ¿Y por qué le ponemos tantas trabas
a que las haga con nuestro modo de vivir y no le entregamos hasta la última área de nuestra vida a Él. Te animo a que pienses en eso. Seguramente te vas a sorprender. Te vas a sorprender porque seguramente las cosas por las que estás sustituyendo a Jesús son auténtica porquería. Son auténtica basura con respecto a lo que Dios tiene que ofrecerte. Pablo lo tuvo claro y dijo, lo tengo todo por basura y sigo a Cristo porque es lo único que merece la pena. Les dejo con este mensaje y que el Señor les bendiga. Amén. Pues que el Señor haga como sea su buena voluntad para con nosotros y también ponga en nosotros el deseo de obedecerle, de seguirle. Nos ponemos en pie para tener una última alabanza. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Muy bien.
Antes de terminar, pues nos ponemos en pie para tener una oración y me gustaría pedirle paso a mi hermana Liz para que la tenga. Oremos. Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias porque podemos una vez más, Señor, predicar tu palabra, Padre, poder crecer en ella. Señor, ayúdanos a ponerla en práctica cada día de esta semana, Señor. Y sobre todo no ponerte límites, Señor, a la hora de obrar en nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a enfrentar los nuevos retos de esta semana, sabiendo que tú vas de la mano de nosotros, Señor. Tú eres el que nos guías en todo momento, Señor, y ayúdanos tú a poder confiar mucho más en ti, Señor. Te pongo esta semana en tus manos, las decisiones que se vayan a tomar, Señor, en esta asamblea. Sé tú dirigiéndonos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y así puestos en pie, tenemos una lectura como bendición final y leemos todos juntos. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Que así sea. Pues buena semana. Dios les bendiga.